Hola a todos, es un placer poder estar conectado con ustedes. Muchas gracias por este interés que tienen en el tema de la supply chain y los proyectos de transformación. La verdad es que es un tema bastante apasionante, es un tema además bastante actual. Yo soy Carlos Vila Novoa, soy egresado de la Universidad de Piura de la carrera de Ingeniería Mecánico-Eléctrica en el año 2009. Tengo más de 11 años de experiencia en diferentes áreas de la supply chain. Empecé mi carrera profesional muy cerquita de la universidad, en el mismo Piura, en el área de producción. Y ahora, desde el 2014, vivo en Barcelona. Puntualmente, desde el 2016 me dedico a asesorar empresas, a diseñar proyectos de transformación de la supply chain y a ejecutar los proyectos de transformación con un impacto directo en la performance de la supply chain y en la obtención de ahorros y oportunidades de mejora en la cadena de suministro. Y bueno, hoy les quería compartir un tema bastante, como decía al principio, apasionante y que nos encontramos cada vez más en este mundo disruptivo, en este mundo ágil, en el cual pues, nuestras compañías necesitan estar a la vanguardia para poder mantenerse vigentes, ¿no? Bueno, sin más introducción, pues la presentación de hoy la he titulado Roadmap para una transformación exitosa de la supply chain. Al final, lo que vamos a ver a lo largo de la presentación, con lo que me gustaría conversar y participar con ustedes, es cómo se puede diseñar un mapa de ruta para poder llegar a abordar un proyecto de transformación de manera exitosa. ¿De acuerdo? Entonces, la agenda para el día de hoy es, primero miraremos un poco de contexto actual, qué está sucediendo en el mundo, qué nos está trayendo la globalización, qué nos está trayendo este nuevo modelo de negocios mundial y cuáles son las principales afectaciones que estos cambios tienen en el entorno de la supply chain. Luego pasaremos a mirar los principales retos que nuestras compañías tienen que afrontar como parte de estos cambios en el contexto actual. Una vez que vamos a tener en la sección 2 los principales retos, podremos llegar a la conclusión o miraremos que no todas las empresas que emprenden proyectos de transformación llegan a buen puerto. Con lo cual, en la sección 3 miraremos cuál es el enfoque correcto que debe seguir un proyecto de transformación de cadena de suministro para poder garantizar en cierta medida el éxito del proyecto. Luego, en la sección 4 miraremos un caso real de éxito que me tocó vivir en mi carrera profesional. Compartiré algunos datos interesantes de cómo se aplica lo del enfoque correcto en la vida real. Y luego una pequeña sección de resumen o principales claves que me gustaría darles el día de hoy para que se puedan llevar. Realmente he estructurado la presentación para que sea lo más práctica posible, con lo cual iré dando los conceptos y muy paralelamente iré trabajando cosas prácticas, de manera de poder compartir con ustedes los años de experiencia que he podido tener en la cadena de suministro. Los objetivos para hoy, ya una vez vista la agenda, son principalmente tres. Primero, entender la situación actual. No podemos mirar hacia otro lado o dejar de ver lo que está pasando, de analizar lo que está pasando en el mundo, para en base a eso tomar decisiones en nuestras compañías, por lo cual vamos a tener un primer objetivo, que es explorar los principales fenómenos que están teniendo lugar y cuáles de ellos impactan de manera directa en la supply chain. Luego vamos a explorar los pain points o los principales retos que afrontan nuestras compañías cuando enfocan o cuando abordan proyectos de transformación. Y luego unos tips y lecciones aprendidas que me gustaría también, como he dicho antes, compartir con ustedes. Primera parte, el contexto actual. ¿Qué escenario se nos presenta para el futuro? ¿Cuáles son las fortalezas, riesgos y oportunidades para nuestras compañías si nos queremos mantener a la vanguardia? Entonces, en
en la foto del contexto actual, de lo que está ocurriendo en el mundo, de los cambios vertiginosos que se están dando en los últimos años, diferentes patas o diferentes corrientes que están ocurriendo a nuestro alrededor y que tenemos que ser conscientes de ello para poder tomar acciones, ¿no? Un primer punto, evidentemente, es la globalización. Cada vez más nos enfrentamos a modelos productivos en los cuales los proveedores y los clientes se encuentran cada vez más descentralizados. Es decir, fábricas de vehículos, por ejemplo, que tradicionalmente eran alemanas o incluso de la península ibérica, pues cada vez descentralizan más su producción, no solamente en producto final, pero también en componentes del vehículo. Igualmente, los clientes cada vez se encuentran en un espectro más descentralizado. Esto es una gran ventaja porque a las compañías nos permite poder llegar a rincones en donde hace muchos años ni siquiera teníamos pensado poder llevar nuestros productos o nuestros servicios. Esto suele traer ventajas, pero también comporta algunos riesgos logísticos, ¿no? A modo de ejemplo, pues pudimos ver hace unos meses cuando una embarcación de la naviera Ever Given, pues se quedó atascada en el canal de Suez durante 6 días en marzo, ¿no? Entonces, esto al final impactó sobremanera en toda la distribución de la cadena de suministro a lo largo del mundo, entonces en diferentes productos. Entonces, vemos que puede haber un riesgo de rotura de stock, como es en este caso, pero es que además, también en el otro sentido, podría haber un riesgo de exceso de stock. Por estos niveles de servicio o estos lead times tan elevados, las compañías tienen riesgo de caer en un exceso de stock, ¿no? Entonces, al final, esto comportaría una inmovilización de activos que financieramente es perjudicial. Luego, en el mundo también estamos siendo testigos de un incremento progresivo de la competitividad. Trabajamos regularmente en mercados libres, en mercados abiertos, en los cuales la competencia es bienvenida, en los cuales cada vez hay más competidores con mayor calidad, con reducción de costes importantes y con unas eficiencias bastante significativas que nos hace plantearnos cuán competitivos somos de cara al cliente. Entonces, siempre es importante definir que el cliente tiene que percibir el valor que nosotros estamos dando. Eso es lo que al final nos hace competitivos o no a nivel de cadena de suministro. Luego, hay un ejemplo que todos hemos podido percibir, que es la crisis mundial que ha traído la COVID-19. Este es solamente un ejemplo de eventos que no se pueden prever, para los cuales ninguna empresa estaba realmente preparada y realmente ha provocado que se pongan a prueba la agilidad, la robustez de las cadenas de suministro. No solamente a nivel de stock de productos, pero también afrontar nuevos modelos organizativos, como por ejemplo el trabajo remoto. Esto es algo que las compañías han tenido que adaptarse, ¿no? Luego, también estamos experimentando un cambio, una transformación del cliente. Así como las empresas se transforman, como los negocios se transforman, nuestro cliente también se está transformando, ¿no? Cada vez vemos un cliente más maduro, con mayores exigencias, que le da valor a puntos diferenciadores que a lo mejor hace muchos años no le daba. Y un ejemplo, por ejemplo, es Amazon Prime, ¿no? Todos conocemos Amazon, pero Amazon ahora pues tiene un servicio de Prime en los cuales, si al cliente no le importa pagar un poco más por el envío, puede tener el producto en pocas horas en su casa, ¿no? Entonces, vemos un cliente que exige más, que conoce más el mercado, que es consciente de que hay compañías competitivas que le pueden ofrecer igual o mejor servicio que el nuestro. Entonces, es un punto a tener en cuenta. El modelo de Glovo, por ejemplo, es una compañía que empezó como una startup y empezaron aquí en Europa y ahora ya están bastante escaladas a nivel de otras ciudades, de otros continentes del mundo. Y ellos lo que han hecho es cambiar el modelo de distribución de la última milla. Entonces, ellos hacen llegar productos a cualquier parte de la ciudad en donde operen,
y en muy poco tiempo. Entonces, cualquier tipo de productos, comida, un libro, algún recado que quieras hacer, etcétera. Entonces, vemos que el cliente prioriza el tiempo antes que el dinero, por ejemplo, en este modelo, ¿no? Entonces, vemos un cliente más maduro, tenemos que estar preparados para hacer frente a este tipo de clientes. Por otro lado, también tenemos un desarrollo tecnológico bastante importante. Como veremos más adelante también, en los últimos años, las compañías tecnológicas están experimentando, están produciendo avances realmente impresionantes que impactan en todo el espectro de la supply chain, ¿no? No solamente a niveles productivos, como por ejemplo el ejemplo de los robots aplicados a labores repetitivas en las líneas de producción, pero también en procedimientos administrativos de las compañías, ¿no? Cada vez tenemos desarrollos tecnológicos orientados a incrementar la eficiencia y a reducir el coste en las compañías. Eso es algo que podemos aprovechar como palanca. Luego también, todo este cambio, toda esta vorágine de actualizaciones en el mundo nos trae organizaciones robustas. Es decir, cada vez las organizaciones en las compañías son más ágiles, cada vez las universidades producen egresados tecnológicamente nativos, entonces al final tenemos un valor y una palanca que también podemos aprovechar, ¿no? Entonces, con todo este contexto actual de la supply chain, pues entonces nosotros podemos determinar qué retos afrontan nuestras compañías y al final vemos que hay un consenso a nivel global de qué comportan estos retos, ¿no? Entonces, los principales retos con la situación actual que hemos visto antes es que tenemos que ser ágiles, es decir, hay potencial de interrupciones en la cadena de suministro, existe o puede existir una falta de disponibilidad de materias primas, tanto en productos como en servicios, y pueden haber brechas en los protocolos de continuidad del negocio, con lo cual exige una cierta agilidad, exige tener respuestas en un corto periodo de tiempo. Otro reto que afrontan las compañías es la visibilidad, es decir, para poder tomar decisiones rápidas, para poder afrontar los cambios de manera ágil, es necesario tener datos. Evidentemente, no todos los datos en tiempo real, pero al menos los datos críticos presentados en manera de informe que soporten las decisiones de negocio, ¿no? Ese es otro reto. Y el otro reto clave, con el contexto que hemos visto, es el posicionamiento estratégico, ¿no? Es necesario reevaluar con todo este mix de cosas que hemos visto, reevaluar la propuesta de valor que damos al cliente, dónde nos queremos posicionar, con quién queremos competir, en qué segmento estamos trabajando, lo cual al final comporta un reto en posicionamiento estratégico para las compañías. Todo esto, al final, somos conscientes de que hay un contexto global complicado, volátil, que no es nada estable, que nos trae incertidumbre. Hemos identificado estos retos que tenemos aquí, pero esto tiene que desencadenar en acciones para las compañías, si no quieren morir en el intento, ¿no? Entonces, como acciones tangibles, vemos que más de la mitad de las empresas consideran que la transformación tecnológica es una de sus principales prioridades. Es decir, hay un consenso global en las compañías de que a raíz de estos cambios que están experimentando en el mundo, con estos retos que se les presentan, pues tienen que embarcarse en la transformación tecnológica para estar a la vanguardia. Otra cosa que también nos da una idea de la prioridad que tienen estas transformaciones tecnológicas en las compañías es que los principales atributos que se le encuentran a la transformación tecnológica son la reducción de costes y el incremento de los niveles de servicio, con lo cual está cubierta la parte financiera, impacta directamente, y luego los niveles de servicio, con lo cual está cubierto el posicionamiento estratégico. Esto lo vemos en datos tangibles cuando miramos las cifras de tanto inversiones como de facturación de compañías tecnológicas. Entonces,
Vemos, por ejemplo, que en 2018 las inversiones en digitalización de la supply chain a nivel mundial alcanzaron los 93.000 millones de dólares y los ingresos de las compañías de software de gestión de cadena de suministro incrementaron hasta los 12.000 millones de dólares en el 2017. Entonces, hasta aquí, ¿qué hemos visto? Hemos visto que hay un mundo, un entorno, un escenario global cambiante, un escenario que presenta oportunidades y riesgos en diferentes aspectos de la cadena de suministro. Luego, hemos visto que hay un consenso en las compañías en cuanto a los retos que tienen que afrontar para poder seguir vigentes en este nuevo mundo. Y luego hemos visto que también hay un consenso en cuanto a abordar la transformación estratégica como caballo de batalla para atacar esos riesgos o para minimizar esos riesgos. Bueno, entonces ahora muy bien, hasta aquí estamos de acuerdo todos en que hay que afrontar un proyecto de transformación para poder mantenerse a la vanguardia, pero luego nos pasamos al otro capítulo. Entonces, ¿qué retos tengo que afrontar yo como compañía a la hora de implantar un proyecto de transformación? ¿Cuáles son los principales stoppers que me pueden a mí desembarcar de este proyecto o conducir al fracaso, en el peor de los casos, ¿no? Y esto, lamentablemente, vamos a verlo con unas estadísticas reales de compañías que se han embarcado en proyectos de transformación y cuáles son los números y los ratios que ellos manejan, ¿no? Tenemos dos comparativas, ¿no? El número de proyectos, vemos que del 100% de proyectos que inician en las compañías en fase de ideación, luego pasan por la prueba de concepto solo el 90% de ellas, el 70% llegan a una fase de piloto, es decir, se llegan a probar las herramientas tecnológicas, se llega a seleccionar una región, una unidad de negocio, un almacén para probar la iniciativa, pero luego solo el 50% del 100% que empezaron llega a fase de implementación exitosa. Entonces, vemos que hay un entusiasmo en la transformación, que hay un acuerdo, un consenso global en que tenemos que transformar, tenemos que abordar proyectos de transformación, pero la ratio de éxito es realmente baja, ¿no? Estamos hablando de un 50% en número de proyectos. ¿Y qué pasa con el número de compañías? Realmente solo una de cada 7 empresas consigue desplegar iniciativas para la digitalización de la cadena de suministro de forma generalizada a lo largo de todas sus operaciones. Entonces, realmente son ratios bastante bajos que al final tienen un impacto realmente en la compañía, ¿no? Entonces, los 3 principales impactos es que hay una pérdida de inversión, es decir, cuando un proyecto de este tipo fracasa, hay una pérdida de inversión, no solamente en CAPEX, nivel de inversión financiera, pero también de inversión de tiempo. Es decir, cuando un proyecto de transformación tiene el kick-off por parte de la dirección y la aprobación y se lanza en la compañía, luego cuando esto fracasa, pues esa inversión está perdida, esta inversión de tiempo, esta inversión de dinero. Luego, hay una pérdida de competitividad, es decir, todo el tiempo, ya sean semanas o sean meses, que nosotros hemos pasado en la prueba de concepto, en el piloto, pues que no ha llegado a buen puerto, a lo mejor nuestros competidores sí que han llegado a proyectos exitosos, ¿no? Entonces, al final, estamos en la misma situación en la que empezamos, estratégicamente hablando, pero nuestros competidores, perdón, han dado un paso adelante. Entonces nos encontramos en una situación de pérdida de competitividad cuando estos proyectos fracasan. Y luego hay una pérdida de credibilidad. Esto es importante porque en todo proyecto de transformación, como veremos más adelante, hay una involucración del equipo a nivel de organización. Entonces, si estos proyectos fracasan, si nosotros embarcamos a un grupo de gente, consumimos su tiempo, les añadimos tareas a sus trabajos diarios, los formamos y luego el proyecto no llega a buen puerto, entonces existe una pérdida de credibilidad en la organización que luego penalizará cuando querramos afrontar otro tipo de proyecto. Esta gente estará desanimada, esta gente pensará que es otra vez lo mismo, esta gente estará quemada. Para aquellas empresas que se deben a accionistas y que operan en bolsas
este tipo de compañías, pues también existe una pérdida de credibilidad por parte de los inversionistas. ¿De acuerdo? Entonces, estamos de acuerdo en que hay una necesidad de embarcarse en proyectos de transformación. Esto la gran mayoría, como hemos visto, de compañías está de acuerdo. Hay un entusiasmo generalizado, como hemos visto, pero somos conscientes de que la ratio de éxito es baja. Esta ratio de éxito es un peligro, como hemos dicho, porque genera impactos en tres patas de la organización. ¿De acuerdo? Cuando vamos a ver las causas raíz de estos fracasos, en mi experiencia en tantos años en cadena de suministro, pues se tratan de diferentes frentes que aportan su grano de arena al fracaso, ¿no? Puede ser la elección no adecuada de tecnología, es decir, salir al mercado a buscar una herramienta tecnológica, una herramienta informática y comprar sin haber hecho una evaluación concienzuda de los requerimientos funcionales, de los procesos que necesito, de los clientes a los que quiero ir, etc. Puede ser que elija una herramienta mucho más potente de lo que en realidad necesito, o puede darse el caso inverso. Entonces, una elección no adecuada de tecnología es realmente un billete al fracaso, porque luego veremos con más detalle. Luego, definición clara de un roadmap tecnológico, el segundo punto. Si la estrategia tecnológica de la compañía debe estar clara y perfectamente alineada con el proyecto de transformación, tanto a nivel de arquitectura informática, es decir, con qué clientes o con qué proveedores me tengo yo que integrar, qué tipo de integraciones debe soportar, EDI, a través de interfaces, etc. Luego el hosting de los datos, donde nosotros como compañía tecnológica, ¿dónde queremos tener los datos? ¿En un servidor propio, en un servidor alquilado, en un hosting en el cloud, etcétera? Como a nivel de despliegue de proyecto, ¿no? Es decir, el hecho de marcarnos un piloto regional, por ejemplo, y lanzar el proyecto en ese piloto para evaluar las lecciones aprendidas, etcétera, también es parte del roadmap tecnológico. Luego, algo muy común es la falta de preparación en el equipo. Sí, es importantísimo formar el equipo a nivel de transformación, es decir, embarcarlos en el proyecto de transformación y formarlos, entrenarlos, invertir tiempo y dinero en que esta gente sean especialistas, ¿no? Y luego, además, contar con especialistas en gestión del cambio para el despliegue del proyecto, ¿no? Tenemos que reaprovechar todos los recursos de nuestros colaboradores para poder abordar este proyecto de transformación. No se trata de cambiar de plantilla. Luego vemos también que se implantan proyectos de transformación en procesos no optimizados. Es decir, tenemos procesos ya viciosos, tenemos procesos que no tienen una buena performance, con mucho trabajo manual, sin sistemas de reporting, que se quieren exportar tal cual dentro del proyecto de transformación. Esto al final lo que hace es traernos todas las deficiencias de proceso en el nuevo modelo. Entonces esto es peligroso. Falta de gestión del cambio. Como hemos dicho antes, al final es imprescindible contar con el apoyo de la dirección a nivel de sponsorship, no solamente a nivel financiero, que nos aprueben las inversiones, el CAPEX, pero también que puedan movilizar a la gente de mando medio y que puedan ver que los directores les dan la prioridad necesaria, la transformación. Y luego está la definición estratégica. Esto es clave porque encuentro muchas compañías que intentan abordar proyectos de transformación fijándose únicamente en lo que hace un competidor que a veces no es ni directo. Es decir, imaginemos que somos una compañía de zapatos de tamaño medio y me fijo yo en una compañía que opera en el mercado latinoamericano y me fijo yo en una compañía de zapatos de Estados Unidos, el sistema que ha implantado, el proyecto que está ejecutando, y me quiero poner en esa misma tesitura, ¿no? Entonces, en ese mismo nivel. Esto puede ser un error porque antes de copiar una estrategia directamente, tenemos que hacer un análisis concienzudo de en qué segmento competimos, cuál es nuestra propuesta de valor, a qué clientes queremos llegar, estamos compitiendo por precio o por calidad, y diferentes aspectos de la definición estratégica que nos ayudarán a definir mejor
el proyecto de transformación. Con todo este cóctel de causas raíces que hemos revisado rápidamente, nos llega una conclusión, entonces, para los proyectos de transformación. Y es que no puede entenderse la transformación exclusivamente como una renovación tecnológica del sistema informático que gobierna las operaciones. Un proyecto de transformación efectivo se debe entender como una revisión y redefinición de todo el modelo. Un proyecto de transformación no es ir al mercado y comprarme el sistema de gestión de almacenes más potente y más caro e implementarlo. No es eso. Un proyecto de transformación es analizar internamente en qué situación estamos, a dónde queremos llegar, que sería la definición estratégica, qué organización tengo en mi compañía y recién implantar una herramienta tecnológica. Entonces, ¿cuál es el enfoque correcto con lo que hemos visto ahora? El enfoque correcto para un proyecto de transformación debe ser visto en diferentes prismas. Y aquí quiero recuperar la última frase que hemos dicho, y esto es algo clave que me gustaría que se llevaran después de esta presentación, es no puede entenderse la transformación exclusivamente como una renovación tecnológica, ¿no? Hemos dicho. Entonces, el objetivo de toda transformación debe ser transformar, como no, el modelo operativo actual. Hasta ahí, de acuerdo. Pero entonces, ahora, ¿qué? ¿Cómo llevamos a cabo esa transformación? ¿Cuál es nuestro primer paso a dar? Y el primer paso es definir el modelo futuro de la actividad. ¿A dónde nos queremos posicionar? ¿Qué entendemos por transformación? ¿Qué palos tenemos que tocar? ¿Cuáles son nuestros condicionantes funcionales, nuestros condicionantes tecnológicos, organizativos y económicos? Vemos aquí, en el cuadro de la derecha, un ejemplo de qué sucede cuando no existe un alineamiento claro entre los directivos de la cadena de suministro y el resto de directivos de la compañía. Entonces, vemos, por ejemplo, que el ratio de éxito en proyectos de implantación de la transformación es altísimo, estamos hablando de un 94%, cuando, cuando los directivos de la cadena de suministro están alineados con el resto de la compañía. Tanto en la visión, estamos hablando de un 94% en empresas que implantan y escalan, como un 85% relativo a las iniciativas necesarias, y luego en las inversiones un 82%, con lo cual estamos viendo que mientras más alineados estén los directivos en la estrategia de la cadena de suministro, más probabilidad de éxito tiene el proyecto de transformación. Entonces, siguiendo con el enfoque correcto, hemos dicho que es un proyecto global, que tiene que ser un proyecto que abarque diferentes patas de la compañía. Y entonces, ¿cuáles son esas patas? Un poco resumiendo lo que hemos comentado. Estas patas son procesos, organización y tecnología. Todo ello enmarcado en una gestión y ejecución correcta del proyecto nos garantizará menor probabilidad de fracaso. Los procesos, como hemos dicho, antes de embarcarnos en un proyecto, tienen que estar optimizados, funcionando de manera lo más estándar posible. Es importante a nivel de procesos tener claro qué procesos de la compañía, procesos y procedimientos aportan valor al cliente y cuáles no. Pues entonces, al final, los que no aportan valor son prescindibles, ¿de acuerdo? Luego, organización. Es importantísimo tener claro el nivel de la organización que tenemos. En qué nivel de entrenamiento se encuentran, en qué nivel de disposición al cambio se encuentran. Así como tenemos una visión clara de los procesos, tener una visión clara de la organización. Para lo cual se requiere una inversión inicial. Hay que por lo menos analizar, ver en qué situación nos encontramos, hacer el fit gap, decir, oye, yo quiero llegar aquí con mi organización, qué es lo que me falta, en base a lo que tengo, y desplegar las palancas que me puedan permitir llegar. Al final, las personas son las que llevan la tecnología, ¿no? Entonces, es importante dedicarle una parte significativa del proyecto. Luego, la tecnología, evidentemente, tenemos que elegir una tecnología que soporte los procesos operativos
que nos facilite la integración de los clientes, es decir, esto nos garantizará la escalabilidad de la solución a nivel regional, a nivel continental, a nivel global. Y luego, como hemos dicho, la tecnología tiene que estar acorde con la estrategia tecnológica de la compañía. Entonces, esta slide me gustaría que la tengamos muy clara en lo que queda de la presentación. Siempre procesos, organización y tecnología cuando querramos atacar proyectos de transformación. En procesos, un poco yendo rápido al detalle de procesos, tenemos que tener un conocimiento detallado de qué operaciones incluir en el proyecto, cuál es el alcance a nivel de procesos, es decir, si hablamos de procesos logísticos, pues tener muy claro qué tenemos dentro del almacén, qué tenemos dentro del customer service, qué tenemos dentro del área de transportes. Luego, si hablamos de los procesos administrativos, pues qué procedimientos y procesos hay en el departamento financiero. Y todo esto, al final, tener muy claro qué procesos, qué actividades son manuales, qué actividades se realizan con intervención de un user interface, un software, o qué actividades están completamente automatizadas o son automatizables. En los casos en los que tengamos diferentes procesos asociados a múltiples operativas, vamos a ver un caso real de un operador logístico que tenía diferentes operativas para diferentes clientes, intentar estandarizar todo lo que se pueda. Recordar que cuando implantamos una herramienta tecnológica, cada peculiaridad puede comportar un desarrollo ad hoc que al final complejiza la situación y añade coste de inversión. Si no se optimiza un proceso antes de embarcarlo en el proceso de transformación, se importarán vicios de proceso en el nuevo programa, lo que hemos hablado antes, lo cual comporta al final la perpetuación de la ineficiencia. Si nos traemos las ineficiencias de un proceso no optimizado, estaremos perpetuándolas y estaremos aceptando que es una ineficiencia que se va a mantener en el tiempo. Es muy importante definir claramente los responsables de proceso. Algunas herramientas recomendadas es Business Process Modeling, es la notación para definir responsables de procesos, y, por ejemplo, Value Stream Mapping. Esto es clave porque al final te aportará qué procesos son de valor, añaden valor, qué procesos no añaden valor, y a lo mejor podemos quitar grasa de la cadena de suministro. Luego la organización, esto es muy clave, es decir, si yo quiero, todo depende, como hemos dicho, de la estrategia. Si yo quiero competir en la Champions League, tengo que tener a los mejores jugadores, ¿no? Entonces tengo que prepararlos, tengo que dedicarles tiempo a formarlos, tengo que saber sus fortalezas, en qué punto están, qué necesito para llegar a ese nivel. Entonces, debemos buscar la excelencia en cada uno de los puestos de trabajo. Ya hemos dicho que se requiere una inversión inicial, en entrenamiento, en formación, en tiempo. Es importante contar con un talento o interno o externo que nos ayude a gestionar el cambio en la organización. Esto es clave. Y luego, para esta gente que nos va a ayudar en el proyecto, los que van a estar embarcados en el proyecto, es importante dejarles claros los medidores de rendimiento para cada uno de los roles de este nuevo proyecto. ¿Cuáles son sus KPIs? A nivel de tecnología, hablamos básicamente de dos streams de trabajo, las herramientas tecnológicas. El primero que tenemos aquí es deben ir perfectamente alineadas con las necesidades identificadas en los pasos anteriores. Es decir, una vez que hemos definido los procesos involucrados, una vez que los hemos optimizado, una vez que sabemos qué gente les va a dar soporte, tenemos que elegir una herramienta tecnológica. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos que ser bastante asertivos en esta elección. Si elegimos una herramienta muy potente, de la cual nosotros aprovecharemos un pequeño porcentaje de sus funcionalidades, estaremos pagando un Ferrari para movilizarnos por una ciudad llena de baches y con carreteras en mal estado, lo cual al final únicamente complicará el proyecto, lo encarecerá y es un billete, como he dicho antes, para el fracaso. Pero una herramienta, en el sentido opuesto, lo mismo. Una herramienta excesivamente básica rápidamente quedará obsoleta porque no cubre ni las funcionalidades básicas que necesitamos. Entonces la gente empezará a no utilizarla y a utilizar otros soportes que sí que las
Y luego lo que hemos dicho, ¿no? La estrategia tecnológica de la compañía debe estar claramente definida en cuanto a arquitectura, hosting, servidores, bases de datos, el modelo operativo también. ¿Qué tipo de licencias vamos a querer? ¿Son licencias recurrentes? ¿Si son licencias nominales? ¿Qué me ofrece el mercado? Algunos criterios a tomar en cuenta, de acuerdo a la experiencia, para elegir la herramienta tecnológica, pues es qué soporte tiene el proveedor a nivel nacional e internacional, cuál es la presencia de la compañía en los diferentes países donde operamos, qué volumen representamos sobre la facturación para ver cuál va a ser el nivel de importancia que me van a dar cuando necesite solucionar incidencias, cuál es la escalabilidad de la solución, etcétera, ¿no? Entonces, si recapitulamos, antes de entrar al caso de éxitos, hemos visto un entorno global, volátil, que nos trae incertidumbre, cambiante, con crisis temporales, que nos comportan retos. Estos retos al final hacen confluir a todas las compañías, a la gran mayoría de compañías, en que necesitamos una transformación, necesitamos embarcarnos en proyectos de transformación, pero hemos visto que los ratios de éxito en los proyectos de transformación son realmente bajos. Hemos visto las principales causas raíz de estas ratios excesivamente bajas y hemos visto el enfoque correcto, que es procesos, organización y tecnología, cada vez que querramos afrontar un proyecto de transformación con garantías de éxito. Esto es un caso de éxito que tuve la oportunidad de liderar, ¿de acuerdo? Es un operador logístico que tiene básicamente 4 unidades de negocio, opera en la península ibérica, Centroamérica y Latinoamérica en algunos países. La primera unidad de negocio es logística de vehículo terminado, ¿de acuerdo? Entonces ellos pues mueven los vehículos ya cuando salen de las fábricas de montaje y las llevan hasta los concesionarios en los diferentes países. Luego también tienen una unidad de negocio que son remolcadores portuarios, todas las operativas dentro de puertos, navieras, etcétera. Tienen una parte de servicios financieros, tienen una unidad de negocio que es de valor añadido, en la cual ellos son el mayor operador logístico para el automóvil en España, es decir, dentro de la cadena de suministro de la automoción, ellos ofrecen el servicio desde que el componente del vehículo, ya sea el motor, los asientos, el tablero, etcétera, sale de la fábrica del proveedor hasta que este componente es montado en la línea de montaje del vehículo. Para tener una idea, una fábrica puede expulsar un vehículo cada 2 o 3 minutos. Entonces, es una cadena de suministro bastante tensa que este operador logístico cubre. Dentro de la unidad de valor añadido, el proyecto que vamos a presentar contenía más de 100.000 metros cuadrados de superficie de almacén. Tenía gran parte de su facturación apoyada sobre la cadena de suministro de fabricación de vehículos, aunque luego también tenía operativas de logística tradicional, pallet entra, pallet sale, merchandising, fabricación de kits, bebidas alcohólicas también tenía. Entonces, en el proyecto había más de 15 almacenes con más de 20 operativas diferentes, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuál era la situación de partida? Había una pérdida de competitividad, se dependía en exceso del sector de automoción, tenían unos procesos poco optimizados, había un riesgo de obsolescencia tecnológica porque la herramienta tecnológica que utilizaban para manejar los almacenes había sido desarrollada in-house hace más de 15 años ya. Entonces, no se habían puesto a la vanguardia, con lo cual habían requerimientos funcionales de los clientes que no estaban cubiertos. ¿De acuerdo? Esa era la situación actual. Ellos sabían que tenían que dar un paso adelante. Entonces, ¿cómo se hizo el proyecto? ¿Cuáles fueron las bases iniciales del proyecto? En cuanto a procesos, lo primero que se hizo fue buscar un modelo unificado de procesos que nos contenía todas las operativas dentro del scope del proyecto. Entonces, se atacó una fase de estandarización y optimización de procesos internos. Es decir, todos los procesos internos de los almacenes quedaron contenidos en un solo proceso macro.
Para todas estas operativas que hemos mencionado antes, de las 20 operativas, pues este proceso servía. No todas utilizaban la totalidad del proceso, lógicamente, algunas operativas más sencillas pues utilizaban un 20 o 30% de todo el bloque del proceso, y las operativas más complejas sí que llegaban a utilizar todo el bloque de procesos. En cuanto a organización, se determinaron las nuevas posiciones adicionales a las actuales, cuáles eran los nuevos roles que la nueva organización exigía, qué capacidades necesitábamos. Se hizo un plan de gestión del cambio para la implantación del nuevo modelo y una propuesta de los KPIs de medición de estas personas, de estos roles. Pero en cuanto a tecnología, con estos dos inputs de procesos y organización, se documentaron, se salió al mercado con un pliego de condiciones para poder valorar 6 proveedores de tecnología. Y nos involucramos en un proceso de tender para poder elegir la mejor herramienta tecnológica. Todo esto soportado en 2 actividades que son cross-proyecto, ¿no? Que es elaborar un business case del proyecto de transformación para poder justificar el cambio y luego un plan de gestión del cambio relacionado con el plan de implantación, interno y externo. Es decir, en cuanto a organización aquí tenemos el plan interno, pero luego hay que involucrar también a los clientes estratégicos en este proyecto de transformación. Este fue el roadmap que se siguió en 3 fases fundamentales, ¿de acuerdo? La fase 0 fue la preparación general del proyecto, es validar los objetivos con la dirección, organizar y planificar el equipo que va a llevar el proyecto, qué documentación inicial de procesos necesitábamos y analizar la situación actual. Eso es lo que hemos dicho. Hacer un análisis interno, tanto de procesos como de tecnología y de organización, para ver en qué punto nos encontramos, ¿de acuerdo? Luego, una vez que tenemos esta preparación, pues empezamos con la definición del modelo futuro, que esta es la parte crítica. Es en esta fase en donde vamos a definir el modelo objetivo, vamos a definir el plan de despliegue y donde sentamos las bases para el modelo futuro, ¿de acuerdo? Esto nos llevó aproximadamente 3 meses de trabajo, ¿de acuerdo? Y luego, una vez validado y aprobado el modelo futuro, pues pasamos al despliegue, que nos tardó aproximadamente 18 meses, ¿de acuerdo? Hacemos un zoom en la parte de definición del modelo futuro y estos son los 3 pasos principales. Diseñamos procesos operativos a partir de la documentación inicial que existía de análisis recurrentes a las operativas en vivo y en directo. Utilizamos la metodología BPMN, como hemos mencionado antes. Desarrollamos el modelo unificado de procesos, el proceso grande que he comentado antes. Una vez con este proceso, desarrollamos las soluciones técnicas, el diseño de las soluciones técnicas, es decir, a nivel de procesos y de organización, determinamos cuáles eran los requerimientos funcionales que tenía que tener cubierta la solución que íbamos a contratar y realizamos el pliego de condiciones, ¿no? Entonces, luego al final hicimos el plan de despliegue e implantación, en la que contenía la elección del proveedor asignado. Luego documentamos todas las funcionalidades, el catálogo de tecnologías a implantar, hicimos el business case y empezamos ya a desempeñar el plan de gestión del cambio organizativo, ¿de acuerdo? Entonces, como veis, al final es una base sólida en cuanto a procesos, es una base sólida en cuanto a organización, para luego recién elegir la tecnología y atacar el plan de despliegue e implantación. Entonces, luego en la ejecución, la parte clave es que definimos un piloto de implantación. No fuimos a hacer implantaciones de tipo Big Bang, sino fuimos en un pequeño piloto, en una operativa que tenía poco riesgo, y la utilizamos como palanca para implantar, para formar a la gente y para mostrar que la implantación tenía éxito, ¿no? Entonces, luego de este caso de éxito, pues me gustaría compartir con ustedes algunas conclusiones de todo lo que hemos visto.
Esta frase me gusta mucho, por eso la vuelvo a repetir aquí, que siempre tenemos que entender la transformación como una renovación de todo el modelo, no solamente de la herramienta tecnológica. Este es uno de los principales fallos de las compañías a la hora de atacar las transformaciones, como hemos visto. Entonces, las claves que me gustaría que se lleven el día de hoy es: todo proyecto de transformación debe iniciar con una evaluación de la estrategia. Esto lo hemos comentado en la sesión. Alinear la estrategia de la dirección con la estrategia de la compañía y con los mandos medios. Luego, una revisión de procesos es la clave para poder desencadenar las otras acciones. Es clave involucrar a los jugadores dentro del partido, ¿no? Desde la dirección de la compañía, trabajar con todos los directores involucrados para que nos sponsoricen en los proyectos, para que nos apoyen, hasta los equipos que diariamente ejecutan la operación. Por más sponsor que tengamos, si la gente no cree en el proyecto, si la gente no está involucrada, si no son conscientes de qué esperamos de ellos, pues tenemos grandes probabilidades de fracasar. El tercer punto es: la tecnología debe ser seleccionada intencionadamente para cubrir las necesidades encontradas. No se puede seleccionar una herramienta sin tener en cuenta los criterios estudiados, como hemos visto antes. Es decir, podemos cometer el error de elegir herramientas muy potentes para nuestras necesidades, o en el sentido inverso también. En ambos casos, habremos elegido una herramienta que no se ajusta con nuestras necesidades y por lo tanto no nos garantiza ninguna transformación efectiva. El último punto es que a la hora de implantar una nueva tecnología, esto es una clave, es recomendable seleccionar un piloto limitado, con riesgo bajo. ¿Esto qué nos da? Nos da margen de maniobra. Primero, para probar la solución, para testear a la gente también, para entrenarlas, y luego, de cara a al resto de la organización, también nos da una vitrina para que ellos puedan ver y decir: oye, mira, el proyecto sí que es realista, sí que se puede ejecutar, sí que funciona bien. Entonces, esto del piloto es un consejo que doy desde la experiencia, que funciona bastante bien y que nos incrementa las probabilidades de éxito. ¿De acuerdo? Y bueno, esto es todo lo que quería compartir con ustedes el día de hoy. Muchas gracias por haber estado conectados, muchas gracias por el interés. Me pueden encontrar en LinkedIn, tienen mi contacto y cualquier cosa me pueden escribir por allí también para estar conectados. Muchas gracias.